La palabra se encuentra en Hebreos capítulo 12, del versículo 5 al 6, le vamos a estar dando lectura, amén. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo al que recibe por hijo. Amén. Glorificamos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Nos habla de no menospreciar la disciplina del Señor hacia nuestras vidas, la disciplina de Dios hacia nuestras vidas. Y los decía: ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Para ser hijo de Dios se debe aceptar al Señor Jesucristo. La Biblia nos dice en Juan 1, 12 y 13: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todo aquel que recibe al Señor Jesucristo y dispone su corazón a obedecer es hijo de Dios. Por tanto, si nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y le obedecemos, pasamos a ser hijos de Dios. Y la palabra nos hablaba que al hijo Él lo reprende y lo castiga. Y haber ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y alguna vez nos hemos preguntado: ¿por qué si Dios nos ama, nos reprende? ¿Nos hemos hecho esa pregunta? ¿Por qué si soy hijo de Dios, Él me tiene que reprender? ¿Alguna vez pudimos hacer esa pregunta? ¿Nos hemos hecho esa pregunta? No lo podemos entender, ya que Dios es alguien bueno, alguien omnipotente, omnipresente, alguien lleno de amor y de misericordia. Quizás diríamos: ¿por qué es que me tiene que corregir? ¿Eso es amor? Quizás nos preguntamos de esa manera. Pero podemos verlo en lo natural, hermano. Podemos verlo como hijos, como padres, en lo terrenal. Si nos ponemos a pensar, hemos sido todos corregidos en varias situaciones. ¿Por qué es que nos corrigen? ¿Por qué los corrigieron? ¿Por qué los corrigió nuestro Padre terrenal, nuestra Madre? ¿Por qué fue que a usted, cuando era chico, lo corregían? Si nos ponemos a pensar, siempre los corregían porque hacíamos algo mal, pero algo de lo cual ya los habían advertido, los habían enseñado, los habían dicho: esto no, porque se puede romper. O el ser ordenado, tenés que ser ordenado en esto, hijo. Y uno dejaba todo tirado. Y ahí venía la reprensión.
Ahí venía quizás el reto del papá o de la mamá. Algún hijo daba más trabajo que el otro. Pero siempre la reprensión era por hacer algo malo. Hablando de un padre amoroso en la vida terrenal, se puede decir. Sabemos que no todos tuvimos la misma infancia, o no todos se criaron con su papá, amén, pero hablando de alguien amoroso, se puede decir, en lo terrenal, corregía al hijo, lo corregía porque había hecho algo mal, había hecho lo contrario que le habían dicho. Como también vemos que nuestros padres los disciplinan cuando hacemos algo que implica un peligro para uno mismo. ¿Cuántas veces quizás los dijeron, no te subas ahí porque te podés caer? No te subas a aquel árbol porque te va a pasar algo. Te podés caer. Y eso traía consecuencias, quizás se podía quebrar, se podía golpear. Y toda esa disciplina, esas correcciones, ¿por qué motivo eran que los hacían a nosotros? ¿Por qué motivo fue que a usted lo corrigieron, hermano? Si nos ponemos a pensar las correcciones que los hicieron, es por amor. Las correcciones que uno hace como padre es porque ama a su hijo. Es porque quiere que su hijo pueda aprender. Es porque quiere que su hijo el día de mañana pueda hacer lo correcto y se aleje de lo malo. Entonces las correcciones que los dieron nuestros padres eran justamente para que nosotros podamos aprender, y por amor. Cada corrección eran por amor. Podemos ver en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La palabra de Dios nos habla del poder corregir a nuestros hijos. Como padre uno los debe de corregir, los debe de instruir con la ayuda de nuestro Dios. Proverbios nos habla, Proverbios 23, 13 y 14, nos dice, no rehúses a corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Podemos ver que en este caso el castigo lo libró del Seol, lo libró de la muerte, lo libró de aquello malo, porque quiere que a sus hijos pueda estar la bendición, pueda estar la protección y puedan tomar buenas decisiones, puedan ser edificados, puedan ser guiados por un Padre. Ahora, ¿qué significa y qué es necesario corregir y disciplinar? ¿Qué es la disciplina? La disciplina es la formación, el consejo y la guía. Nosotros como hijos de Dios, Dios los va formando. Él es el que los aconseja y Él es nuestra guía. Muchas veces no entendemos por qué es el castigo, la reprensión de Dios hacia nosotros, pensando que quizás es malo. Mire, hermano, déjeme decirle que uno como joven quizás muchas veces pensó y dijo,
Mi papá, mi mamá es malo porque me corrige. Al final hago todo mal y entraba quizá ese desgano. Y espiritualmente quizás es así también en nosotros. Quizás entra ese desgano en decir, ¿pero por qué? ¿Por qué es que me corrige? Pero no estamos viendo que eso es lo que los aparta del mal. La corrección de Dios es la que los edifica, es la que los consuela, es la que los exhorta, la que los aleja del mal, la que los hace despojar del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Leía recién que significaba formación, consejo y guía. Y lo podemos ver en Dios como Padre hacia nosotros. Es Él quien nos ayuda y quien nos limpia de todo pecado. Dios es el que los forma, el que los hace y el que los deja como esa vasija limpia. En Hebreos 12:11 la palabra nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Una hermosa palabra. Muchas veces nos sentimos cansados, agobiados, o diciendo, pero quizá esto está bien. ¿Por qué viene esta corrección de parte de Dios hacia nosotros? Pero cuando lo podemos entender, que es por nuestro bien, y es por el amor que Él nos tiene a nosotros, ahí podemos entender el propósito y podemos entender el amor de Dios hacia nuestras vidas. En Mateo 7, 9 y 11, la palabra de Dios nos dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y esa es la pregunta que hoy nos podemos hacer. ¿Qué hombre hay que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y quizás todos llegaríamos a la misma conclusión, que ninguno, porque el padre que ama a su hijo le quiere dar lo mejor. O si le pide un pescado, le dará una serpiente, los dice. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¿Cuánto más vuestro Padre celestial dará buenas cosas a los que les piden? Por eso Él sabe cuándo es la corrección hacia nuestras vidas. Por amor a nosotros y para que podamos ser edificados, llenos de la presencia de Dios, para que podamos fortalecerlo en su espíritu y aprender a hacer su voluntad y no la nuestra. Y como decía el versículo en Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al principio parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible. Amén. Por eso que podamos entender el amor de Dios hacia nuestras vidas y que podamos buscar de su comunión, sabiendo que nuestro Padre es un Padre de amor, es un Padre que escucha a su Hijo en cada momento y que la disciplina que Él nos da
es para nuestra edificación. Hasta acá va a ser la palabra que el Señor Jesucristo tiene para nuestras vidas. Y que podamos buscar de su presencia, hermano. Que podamos entender el amor que Él nos tiene. Que es un Padre que está con su oído atento a nuestra súplica. Lo pudimos ver quizás con nuestros padres terrenal. ¿Cuánto hacían ellos por nosotros? ¿Cuánto más nuestro Padre que está en el cielo? ¿Cuánto más amor tendrá hacia nosotros? Por eso debemos de buscar de su presencia y debemos hacer su voluntad. Que Dios los bendiga